Hola hermanos, muy buenos días. La Iglesia Bautista Fundamental Independiente Jerusalén, Ciudad de la Verdad, te da la bienvenida este 7 de junio del 2020. Hoy, hermanos, quisiera compartir este tema: Dios no te quedará a deber nada. Quiero que me acompañes al libro de Ezequiel. Acompáñame al libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 21 al 32. Yo inicio con el versículo 21 y ustedes con el consecutivo, y nos estaremos reuniendo en el versículo 32. ¿Lo tenemos? Amén. Ezequiel capítulo 18, versículo 21 al 32. Yo inicio con el versículo 21 y ustedes con el consecutivo, y nos estaremos reuniendo en el 32. ¿Lo tenemos? Amén. La palabra de Dios dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió con ellos morirá. Y si dijereis: ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel: ¿no es recto el camino del Señor? No son rectos mis caminos, casa de Israel. Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Juntos el 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar para pedirle a Dios que pueda dirigir este estudio. Vamos a cerrar los ojos, vamos a inclinar la cabeza. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en esta mañana venimos ante usted, Señor, para pedirle humildemente, Señor, que derrame al Espíritu de Dios en nuestros corazones, para que podamos entender su mensaje. Gracias por la bendición que nos da de poder estar aquí reunidos en su Santa Iglesia. Padre, reconocemos que somos pecadores y que necesitamos tanto de ti. En estos momentos te suplico, Padre, que nos mandes un avivamiento para poder seguir creciendo en tu santo nombre. Que sea usted, Señor, no nosotros. No tenemos la capacidad, pero le suplicamos humildemente que lleve a cabo su plan. Gracias, Señor, te damos porque estamos reunidos escuchando tu palabra. Gracias por tu infinito amor. Y te pido, Padre, en estos momentos que quites todo mandamiento humano que salga de mi boca y que derrames al Espíritu de Dios y que se haga tu voluntad.
Gracias te damos, Padre, en este día y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Ciertamente Dios no te quedará a deber nada y el camino de Dios es justo, ¿verdad? Recordemos, hermanos, quiero darte una pequeña introducción acerca del pueblo de Israel. Estaba buscando alianzas con las naciones que estaban a su alrededor. Pero, ¿qué significa alianza, hermanos? Tenían que tomar y aceptar la religión del paganismo, de las naciones dominantes, y adorar a sus dioses junto con los suyos propios. Pero el profeta Ezequiel nos mencionaba y nos decía en la palabra de Dios que obtendrán todos los que desean, que obtendrán el pueblo todo lo que quiere él. El pueblo de Israel siempre siendo obediente al Dios Todopoderoso. Hermanos, quiero decirte que si buscares a Jehová con todo tu corazón, Dios contestará tu petición. Quiero que me acompañes allí a Proverbios, al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5 al 7. Proverbios, capítulo 3, versículo 5 al 7. Y dice la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Vamos, acompáñame a Jeremías, al libro de Jeremías 33. Jeremías 33:3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas y grandes y ocultas que tú no conoces. Qué bendición, hermanos, cuando Dios nos dice que te enseñaré cosas y grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, recordemos que tenemos un Padre en el cual Él ha tratado que todo el pueblo de Israel y nosotros mismos lleguemos al conocimiento de la palabra de Dios. Recordemos que el pueblo de Israel va a descubrir por sí mismo, hermano, lo que es andar en el desierto. Pero ¿qué significa andar en el desierto? Es andar por el mundo sin Cristo en tu corazón. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Estuvo él. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa cuando tú descubres la realidad? Hermanos, vemos que hay un sufrimiento tan amargo, tan desastroso, que estar fuera de Cristo es todo lo incorrecto. Pero, hermanos, muchas personas en estos tiempos rechazan el Evangelio. ¿Y por qué rechazan el Evangelio? No quieren guardar los estatutos, decretos y mandamientos de la palabra de Dios. Ellos no quieren seguir por los caminos correctos. Hoy, de verdad que me gozo en poder entender la palabra de Dios. Hoy, una persona en la mañana, a las 7 de la mañana, me llamó por teléfono y me dice que si podría orar por su familia. Hermanos, quiero decirte que el camino de Dios es justo. El camino de Dios es tan claro que Dios no te va a quedar a deber nada. A esa persona se le habló de Cristo hace mucho tiempo. Se le habían mandado mensajes. Mira, pasa el tiempo y seguimos orando por esas personas y por muchos hermanos a los cuales que no conocen a Cristo, pero que queremos llevarlos a los pies de Cristo. ¿Por qué te digo esto? Porque el camino de Dios es justo. El camino de Dios nos ha mencionado que nosotros llevemos las buenas nuevas. Y esta persona me pidió que orara por su familia. Y para mí es un gozo. Sé que el Señor está trabajando en cada una de las personas que les hemos llevado las buenas nuevas.
No sabemos en qué tiempo, pero ahora vamos viendo que el camino de Dios es justo. Pues bien, hermano, quiero decirte que el pueblo de Israel y algunos cristianos como nosotros estamos descubriendo la realidad en este mundo. Recordemos que hemos pasado por algunos sufrimientos tan amargos, hemos tenido algunos problemas en nuestra vida y no sabemos cómo podemos solucionarlos. Pero, hermanos, quiero decirte que estas personas que han rechazado a Cristo, estas personas que no quieren guardar los estatutos y decretos, pues Dios les da un tiempo. Y ese tiempo lo vamos viendo ahora que estamos guardados y ahora que estamos en casa, estamos descubriendo que en verdad tenemos a un Cristo vivo. Bien, hermanos, pero quiero decirte que el amor de Dios perdura hasta estas fechas. Él es fiel, Él nunca te va a defraudar. Hermanos, vemos en estos tiempos cómo los hombres están tan interesados en buscar las cosas de este mundo, están tan interesados en escuchar lo que a ellos les conviene. Pero, hermanos, debemos entender lo que Dios nos deja en su palabra. ¿Por qué nos dicen, no te necesito? Ahorita no es posible. ¿Sabes qué? Necesito un tiempo para poder acercarme a Dios. Pero escúchame bien, Dios puede restablecer tu corazón. Dios puede llevar a cabo ese plan que tiene para contigo. Puede limpiar toda tu maldad. Él quiere que tú dejes todo el pecado para que sigas caminando en su santo nombre. Recuerda, hermano, que Él quiere a hombres prudentes, a hombres sensatos, a hombres llenos del Espíritu de Dios, para que levanten la bandera y digan, Señor, úsame de la manera que tú creas conveniente. Hermanos, recordemos que Dios da la sabiduría, da el conocimiento, da la inteligencia. Y quiero decirte, el camino de Dios es justo. Si nosotros llegamos al conocimiento de la verdad, vamos a restablecernos, vamos a entender que el camino es correcto, que lo que estábamos haciendo, creíamos, nos imaginábamos nosotros que estábamos en lo correcto, pero el amor de Dios perdura para siempre, hermano. Hermanos, estas personas a veces no quieren escuchar. Los jóvenes, ahora en estos tiempos, que dicen, déjame vivir mi vida, déjame caminar, tú ya realizaste lo que en tus momentos fue. Pero quiero decirte algo muy importante. ¿Por qué me han dicho estos hombres, estos jóvenes, estas personas que no quieren tener a Cristo, hermano? ¿Por qué? Porque nos dicen que profesamos en una secta. Hermanos, yo quiero decirte, secta, ¿qué significa? Hermanos, secta significa apartado de Dios. No, hermano. Estamos más con nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Pues bien, hermanos, quiero hablarte en estos momentos del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, ¿qué significa el profeta Jeremías? Jehová levanta, ¿verdad? Jeremías fue llamado mediante una visión al ejército del ministerio profético, hermanos. Era entonces un hombre joven, consciente de su falta de madurez, de su falta de experiencia, de su falta de elocuencia, hermanos. Jeremías sabía que no tenía toda esa capacidad, pero escúcheme bien, el Señor extendió su mano, tocando su boca de Jeremías y dándole palabras divinas, le dijo que llevara a las naciones la palabra de Dios, que Él, al tocarle la boca, mi Dios, pudiera hablarles al pueblo de Israel para que Él pudiera regresar a los caminos. Pero bien, recordemos también al profeta Ezequiel. ¿Qué significa Ezequiel, hermanos? Dios fortalecerá. Él también cumplió fielmente sus deberes
pronunciando en ocasiones duras reprensiones, pero dando aliento con las palabras llenas de gracia para el Señor. Hoy, hermano, quiero decirte que recordemos que su esposa murió y le dijo Dios que no expresara dolor ni duelo. Hoy quiero que tú vayas entendiendo que Dios va transformando tu corazón, que Él va limpiando toda tu maldad que has tenido. Él quiere restablecer para que estés en el principio del conocimiento de la verdad. Hermanos, Dios le dijo que no expresara dolor. Vamos ahí, acompáñame a Ezequiel, acompáñame al libro de Ezequiel, capítulo 24, versículo 15 al 18. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuoros. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hable el pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo: ¿no os enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Y haréis de la manera que yo hice. No os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas, y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades, y gemiréis unos a otros. Ezequiel, pues, os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás, y no estarás más mudo, y le serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. Amén. Qué gran gozo y qué gran bendición. Ciertamente nos dice: abriré tu boca, ¿verdad? Para hablar con el fugitivo, y hablarás, y no estarás más mudo, y le serás señal, y serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. Ciertamente, hermano, es precisamente lo que Dios quiere, que nosotros llevemos las buenas nuevas, que nosotros no nos enseñoremos, sino al contrario, ser más humildes ante Dios. Recuerda que Él nos está enseñando lo que significan las cosas para que nosotros nos estemos fortaleciendo en la palabra de Dios. ¿Qué le dijo a Ezequiel? Que se colocara bien sus zapatos, que su turbante, ¿para qué? Para que caminara con él. Dios conoce nuestro corazón y conoce de todos nosotros todo lo que somos, porque Él quiere que nos limpiarnos, hermanos, porque Él quiere limpiarnos de toda esa inmundicia que tenemos. Dice Jehová de los ejércitos a la muerte de la esposa de Ezequiel.
Fíjate qué poder tiene Dios para poder mostrarnos a nosotros que sigamos en el camino, que nosotros como hijo de Dios llevemos a cabo el plan, porque Él tiene preparado para nosotros un plan tan perfecto. Pues bien, hermanos, quiero decirte, pelearán contra ti, pero no te vencerán, dice Jehová de los ejércitos. Recordemos que Jeremías y Ezequiel no se mencionan entre ellos. En el camino del Señor, recuerda que dicen que el camino es recto. Y mientras Ezequiel estaba cumpliendo la obra de Dios en Babilonia, Jeremías llevaba a cabo una tarea similar en Jerusalén. Ninguno de los dos se estaba mencionando acerca de él, pero quiero decirte que era una semejanza en la que ellos estaban llevando. Regresemos ahí a Jeremías, regresemos ahí al libro de Jeremías, Jeremías 18. Ahí, acompáñame ahí, Ezequiel, hermanos, Ezequiel, capítulo 18, versículo 21 y 22, ¿qué nos dice? Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Hermanos, recordemos cuántas y cuántas veces hemos sido transgresores, que hemos realizado tanta transgresión a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Y qué ha sucedido, hermano? Nos ha perdonado, ¿verdad? Nos ha perdonado de nuestra maldad, de todo lo que teníamos. Ahora viviremos porque Él tiene misericordia en ti y mí y por todos mis hermanos. Así que, hermano, también tiene por todos los hombres de este mundo y nos va a liberar, hermanos. Vamos ahí, acompáñame a Jeremías, ahí pon un separador, Jeremías capítulo 1, versículo 14 al 19. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento en la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra toda la ciudad de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron. Incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, para que no te hagan yo quebrantar delante de ellos, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes, el pueblo de la tierra. Y escucha bien lo que dice, hermano, la palabra de Dios. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Dios nos da un llamamiento para que nosotros nos deleitemos. Pelearán contra ti, hermano, pero no te vencerán, dice la palabra de Dios. Ciertamente nosotros vamos entendiendo que la palabra es verdadera, ¿verdad, hermanos? Vamos ahí al versículo 23. En Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Dice, 18, 23, ¿ya lo tenemos? Amén. Quien lo tenga puede leer. Vio la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si apartare de sus caminos. Jehová nos está exhortando, hermanos, y está exhortando al pueblo de Israel.
y a Judá. ¿A qué, hermanos? Al arrepentimiento. Él está garantizando el perdón para todos los que se apartan del pecado. Dios quiere librarnos de esa maldad. Ahí acompáñame al libro de Jeremías, capítulo 3, versículos 6 al 13. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Jehová exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Ya lo tenemos? Jeremías capítulo 3, versículo 6 al 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? 6 al 13. Sí. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y ahí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había desprendido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosas livianas, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová: ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Amén, hermanos. Pero nos dice claramente: convertíos, ¿verdad? Amén. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sion. Dios nos está exhortando, nos está invitando, hermano, a que podamos llegar al conocimiento. Hoy, muchos hombres y mujeres siguen en la rebeldía, familias completas que están en rebeldía, que no quieren seguir los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque andan en sus emociones violentas, porque son desleales a un Dios verdadero. Hoy Dios quiere dejarte en tu corazón que Dios está exhortando a Israel y a Judá al arrepentimiento. Hoy Dios te está invitando a que tengas un verdadero arrepentimiento y que puedas tener a Cristo en tu corazón y que puedas caminar con Cristo. Recuerda, hermano, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Dios quiere darte lo mejor. Dios quiere que tú llegues a lo más profundo de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para exhortarte a que dejes tu maldad, a que vengas al arrepentimiento verdadero que es en Cristo Jesús. Vayamos ahí al versículo 24. Acompáñame ahí a 25, a Ezequiel 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Amén, hermano. Por tanto, nos dice Jehová: oíd todas las naciones y entender, oh congregaciones, lo que sucederá
he aquí que yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras. Hoy Dios dice que dejemos el pecado. Acompáñame ahí a Jeremías, no pon un separador ahí, hermano. Jeremías capítulo 3, versículo 11. Versículo 11, ¿qué nos dice? Y me dijo Jehová: ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Amén. Los dos, Israel y Judá, estaban siendo desleal ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Pero hermanos, Dios quiere que escuches la palabra de Dios, que te deleites. Vayamos a ir a Jeremías capítulo 6, versículo 27 y 30. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Plata, Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, y todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle por el fuego que se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Amén. Hermano, ciertamente pelearán contra ti, pero no te vencerán. Nos dice la palabra de Dios que el pueblo no quiere escuchar. El pueblo sigue que no se está examinando. El pueblo no quiere seguir en la rebeldía, hermanos. Ellos no quieren seguir los caminos de Dios. Ciertamente son escoria. Y Dios, quiero decirte algo muy importante. ¿De dónde nos recogió Dios? De verdad que cuando conocemos la palabra de Dios, vemos cómo Dios limpia nuestro corazón con tanto amor. Cuando lo hacemos con una convicción verdadera, Dios nos limpia y nos regresa al camino de la verdad. Ciertamente Él nos limpia, hermanos, y nos limpia de toda esa maldad, nos quita de esa corrupción, de esa perversidad, de esa ira, de ese resentimiento que a veces luego traemos en el corazón, cuando en realidad vemos que Dios es santo y que busca su santidad para cada uno de nosotros y podamos deleitarnos. Acompáñame ahí a Ezequiel, versículo 25, 28 y 29. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y si dijeres: no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? 28. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. 29. Y aún dijeron la casa de Israel: no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Amén. Recordemos, hermanos, que Dios es injusto, hermanos. El camino del Señor no es recto. Probablemente, hermanos, más que un suspiro. Algo así como nuestra expresión, la vida no es justa. Quiero decirte, la gente había perdido toda noción de que estaban sufriendo. ¿Por qué, hermano? Por el pecado. Mucha gente no entiende que cuando está sufriendo o cuando está padeciendo es ¿por qué? Porque el pecado abunda en su corazón. Dios no es injusto. Nosotros nos alejamos de Dios. Nosotros no queremos ir por el camino de Dios porque Dios es justo, hermano.
Por eso nos dice, yo voy delante de ti. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, Dios nos dice que el camino de Dios es recto para todos y cada uno de los que quieren seguir en el camino de Dios, hermanos. Hermanos, vemos cómo la gente ha perdido a veces la noción de que se han alejado de Dios, están sufriendo, están en su propia maldad, en sus propios pecados, pero Dios quiere decirte, Dios es un verdadero Dios con poder, el cual quiere que tú vengas al camino de Dios, porque Dios es justo, hermanos. Acompáñame ahí a Jeremías capítulo 8, versículo del 8 al 10. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Recordemos, hermanos, de 8 al 10. Dios garantizó el perdón para todos los que se apartaran del pecado. Vamos ahí al versículo 8. ¿Qué nos dice? ¿Cómo decís? Vosotros sois sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová y qué sabiduría tienen. Por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Engaño, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba, ¿qué, hermano? Queriendo hacer lo que ellos querían. No querían cumplir la obra del Señor, no querían seguir caminando con el Señor. Pero ciertamente ellos, ¿qué preferían? Ellos estaban cambiando la mentira con su propia pluma, la verdad en mentira. Ellos preferían más la mentira que seguir a Jehová nuestro Salvador. Escúchame bien, la palabra de Dios nos dice, ¿y qué sabiduría tienes? Recordemos, hermanos, que la sabiduría, ¿quién la da? Dios, ¿verdad? ¿Quién te da el entendimiento? Dios. Entonces recordemos, hermanos, que nosotros hemos sido, ¿qué? Salvos. Nosotros, al entender la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Muchos, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Hoy nos invita Dios, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Ciertamente Dios nos dice claramente que nosotros lleguemos al conocimiento para deleitarnos en la palabra de Dios. Y que no te engañes. Hermano, a veces nos queremos engañar a nosotros mismos. Queremos nosotros decir, estoy bien con Dios. Escúchame bien, analízate en tu corazón que lo que estás haciendo es correcto o estás dejando la mentira o estás siguiendo la mentira. Hermanos, deseo en mi corazón que Dios nos dice, la vida no es justa. La vida es justa si sigues en los caminos de Dios, porque Él quiere hablar, quiere sacarte de la mentira, quiere que tus pensamientos perseveren en la palabra de Dios. Hoy Dios te está garantizando el perdón para todos los que se apartan del pecado. Regresemos allí al versículo 26, hermanos, en Ezequiel. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? 26. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Recordemos, hermanos, que Dios es justo y dará juicio, porque Jeremías nunca pudo decir lo que el pueblo quería oír. Y dijo, la verdad
pero la verdad es amarga, hermanos. La verdad es amarga. A veces las personas no quieren escuchar, pero quieren escuchar lo que les conviene. Cuando nuestro Dios nos dice, habla la verdad, llénate de mí y lleva las buenas nuevas. A veces la palabra de Dios es verdaderamente amarga, es dura. Los que conocemos, por eso hablamos y testificamos. Ciertamente a veces, ¿qué dicen? Es que el pastor habla tan duro. No, hermanos, la palabra de Dios es la que te habla. Y quien te habla a tu corazón es Dios. Por eso dice, el alma que pecare, ¿qué, hermanos? Morirá. Ciertamente, pero Dios quiere que tú puedas regresar por los caminos. Regresemos al versículo 27, ¿qué nos dice? Y apartándose limpió de su impiedad, ¿Qué hizo? Y haciendo según el derecho y la justicia, ¿hará vivir su alma? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas, hermanos, que os profetizan, os alimentan con vanas palabras. Hay muchos hombres y mujeres que están desviando la palabra, hombres que están hablando con mandamiento de hombres. Hoy Dios quiere que tú no los escuches, que te acerques a la palabra, porque tú también vas a entender el juicio que tiene Dios para los que están desviando la palabra. Quiere Dios que nosotros nos deleitemos. Acompáñame ahí a Jeremías 23, Jeremías 23, versículo 18 al 23. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? 18 al 23. ¿Por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Les hablé, mas ellos profetizaban. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Yo soy Dios de cerca solamente, dice. No soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Amén. Se ocultará. Hasta ahí, hermano, hasta el 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, hermanos? Dice Jehová. No, Dios desde muy lejos, hermanos. Recordemos que tenemos la palabra de Dios y Él quiere que nosotros nos deleitemos. Por eso nos dice en el versículo 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Hermanos, Dios nos vuelve a mostrar que la palabra de Dios nos lleva al camino de la verdad para que nosotros podamos deleitar el conocimiento de la palabra de Dios. Recordemos, hermanos, que cuando regresó el remanente, eran muy pocos judíos que ya habían dejado las tradiciones y costumbres de su pueblo. Ellos estaban viviendo en una vana manera de vivir. Ellos querían seguir adorando a sus dioses ajenos. Por eso Dios nos dice: he aquí que viene días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Recordemos, hermanos, que Ezequiel estaba cumpliendo la obra en Babilonia. También Jeremías estaba llevando a cabo la tarea similar en Jerusalén. No se conocían. Por eso Dios nos permite ahora, en cuanto más lleves el evangelio, muchas personas
llegarán al conocimiento de la verdad. Vamos, acompáñame ahí al versículo 30. Versículo 30, ¿lo tenemos? Por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Dijo Jeremías que Dios no se limitará, hermanos, que va a promulgar la lista y las reglas que el pueblo tendrá para obedecer. Hoy estamos viendo las reglas y la palabra de Dios que Dios quiere que nosotros. Pero hay muchas personas que están juzgando y no te están juzgando a ti, están juzgando al Dios verdadero. No quieren llegar a los caminos de Dios. Hoy Dios te está invitando que Él va a juzgar. El único que juzga. Pero ¿qué dicen? A veces los hombres quieren sentirse Dios. ¿Por qué? Porque quieren juzgar. Recordemos que el único que juzga es Dios. Y lo dijo claramente que Él va a promulgar estas reglas. Y la estamos viendo en la palabra de Dios para que nosotros podamos deleitarnos. Según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, Él juzgará a todos y cada uno de los que desean seguir en el camino, de los que quieren desviarse y de los que no están acostumbrados a conocer la palabra de Dios. Vayamos al versículo 31 y 32, ¿qué nos dice? Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Escúchame bien, hermano. Ciertamente dice el Señor, convertíos y viviréis. Ahí acompáñame a Jeremías 31, 29. ¿Qué nos dice? Jeremías 31, 29. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Jeremías 31, 29. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Amén, hermano. Nuevamente, Dios quiere que nosotros lleguemos al conocimiento. Hermanos, quiere que nosotros lleguemos a conocerle más. Ciertamente nos dice, y la escribiré en su corazón. A ellos por Dios y ellos me serán. ¿Por qué? Dios estaba con su pueblo, Dios estaba amando a su pueblo, pero ¿qué sucede? Que el pueblo estaba alejándose de él. Preferían ellos tener una relación con ¿quién? Hermanos, ellos estaban buscando alianzas con las más naciones. ¿Por qué? Porque ellos querían tener lo que las demás naciones tenían y se estaban olvidando del Dios verdadero. Por eso Dios nos dice que morirán por su propia maldad.
Hoy Dios te está invitando a que pudieras mantenerte en el nombre de Jehová, guardar sus mandamientos, sus estatutos y decretos que nos dejó para que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad. Volvemos hacia Él, hermanos, porque la palabra nos invita a que nosotros no envidiemos, a que nosotros nos mantengamos fuertes más en la palabra de Dios. Así que, hermano, algunos cristianos hoy en día están buscando ¿qué? La prosperidad, ¿verdad? Están buscando más las cosas del mundo y sus antojos mundanos. Hoy quiero decirte que el camino de Dios es justo. Dios no te va a quedar a deber nada si tú sigues en los caminos de Dios. ¿Quieres hacer un pacto con Dios? Hermano, dobla las rodillas y pídele a Dios todas y cada una de tus necesidades. Y quiero decirte que todo tiene su tiempo. Dios quiere que nosotros deleitemos, que así como el pequeño, como al más grande, va a conocer uno el conocimiento de la verdad. Quiero terminar con esto, hermano, y quiero terminar y darte una pequeña conclusión acerca de que, hermanos, sin embargo, lo que Jesús comenzó a hacer todavía no ha concluido, hermanos. Todavía algún día nosotros llegaremos más y más al conocimiento. Va a destruir la maldad y Él va a establecer el pleno reino de Dios. Amén. El camino de Dios es justo, hermano. Y quiero terminar con esta palabra. Mi pasión es Cristo. Amén. Amén y amén. Esperando, hermanos, que este estudio pueda llegar a tu corazón. Y si alguna duda tienes, hermano, escríbeme. Ahí estaremos escuchando tus mensajes y podemos tener una buena conversación. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en este día. Amén.